Ahora bien, así las cosas, vamos a entrar a analizar como punto previo los conceptos fundamentales de conformidad con lo que establece el programa o el temario de estudio de nuestra especialidad en doctrina y jurisprudencia en tributación municipal. Para tales efectos, la cátedra del profesor Brian Acker va a ser una desambiguación y una explicación muy simple y muy sencilla, de forma didáctica, de los conceptos básicos que tenemos que aprender a manejar para facilitar la mejor comprensión de los conceptos, los estudios, porque las personas solemos leer muy superficialmente y no analizar en profundidad el espíritu, propósito y razón de cada palabra que llega a nuestro conocimiento. Por ello, como estamos trabajando con doctrina y jurisprudencia, lo que es la analogía y la supletorialidad, que son fuentes auxiliares del derecho, vamos a arrancar como punto de inicio de nuestro clase en materia de imposición de tributos municipales y su doctrina y jurisprudencia, el concepto o una definición o la desambiguación para comprender el significado de lo que significa la palabra fuente. Para tales efectos, según estamos viendo acá en el link, están viendo acá concepto de definición, punto de fuente, concepto de definición. La palabra fuente se entiende en líneas generales como todo aquello que es origen de otra cosa o de donde surge su causa. Es un término que presenta muchas definiciones dependiendo del contexto donde se utilice. Por ejemplo, en el ámbito de la física está la fuente de energía. En el contexto tipográfico está la fuente que es la letra, la electricidad que es la fuente eléctrica, etc. Es decir, para hacer esto más sencillo, la palabra fuente hace mención a lo que es el origen, el nacimiento, de donde proviene, donde emana algo, de donde nace. ¿Ok? Entonces, la primera fuente que encontramos en el derecho, o lo que es el derecho, es la ley, es la fuente formal por excelencia. Pero para no adelantarnos tanto y no hacer una excesiva exposición de los temas jurídicos tributarios, vamos a analizar brevemente lo que es el concepto de derecho, porque tenemos que ubicarnos que estamos trabajando con fuentes auxiliares del derecho, en este caso lo que es la doctrina y la jurisprudencia, pero vamos a ver un concepto muy breve para que a todas aquellas personas que no son abogados, lo que es el derecho. Según el diccionario de Wikipedia, la desambiguación o la explicación de la palabra derecho es algo muy simple. Ellos plantean que el derecho es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. En derecho se entiende como en las universidades un área de estudios, es una facultad o una carrera, es una ciencia que estudia el derecho. El derecho también se puede ver como el punto de vista como un fenómeno meteorológico y los derechos es lo que se le concede o reconoce a un sujeto de derecho. Dentro de ese concepto de derecho, en líneas generales, como estamos observando acá, el derecho es el conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Del mismo modo, el derecho se basa en base de unos principios y según la desambiguación que vemos acá por Wikipedia, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales a las racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Y en cuanto a la composición o desambiguación de la palabra norma, la norma es simplemente es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción, generalmente impone deberes y confiere derechos. Entonces, en líneas generales, la palabra derecho comprende un conjunto de principios y normas que regulan básicamente la conducta humana. En esta cátedra, que es Doctrina y Jurisprudencia Municipal, vamos a analizar
las normas y principios que rigen el derecho de tributos en materia de imposición municipal y que van a regular esas conductas humanas tanto de los funcionarios como de los sujetos pasivos, bien sea en calidad de contribuyentes o de responsables. En este mismo orden de ideas, según la página de Wikipedia, el sentido de la justicia se entiende en varias acepciones, en el cual, según el diccionario de la lengua española, nació de la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre las personas y las instituciones. La idea de justicia tiene una concepción que se funda en aquel principio que prohíbe hacer justicia por cuenta propia. Es un principio antiguo que viene de la época de la ley de Talión, en la cual anteriormente la humanidad ante una situación que parecía no adecuada o injusta, se aplicaba el famoso ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasa? Con el evolucionar del tiempo, las leyes y el derecho crean normas jurídicas que prohíben hacer justicia por cuenta propia y lo ideal es que los ciudadanos ventilen sus controversias que puedan provenir de la violación de esas normas de derecho que regulan la conducta humana ante los diferentes órganos. Y es el caso de nuestra materia de estudio, lo que es la doctrina y la jurisprudencia, ahora que más adelante entremos a conocer los casos prácticos, vamos a entender que se están ventilando controversias entre la administración tributaria municipal y los contribuyentes o sujetos pasivos de dicho municipio. ¿Ok? ¿Qué se busca con el derecho? El orden. Y el orden se refleja en el ordenamiento jurídico o simplemente el ordenamiento que es el conjunto del derecho de una sociedad. Es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado, en una época concreta. En el caso de los estados, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que es el primer plano de legalidad, las siguientes normas, que es el segundo plano de legalidad, y el tercer plano de legalidad, que pueden ser la parte administrativa. Esto es, en línea general, lo que es la fuente y lo que es el derecho. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el derecho? En este sentido, como ya acabamos de ver ahorita, según Wikipedia y lo que es la fuente, el derecho en principio tiene muchas divisiones. Según la doctrina, según los diferentes autores, bueno, hay diferentes posiciones, pero en general se habla en principio de dos grandes vertientes, que lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Entiéndase que el derecho público son todas esas normas que regulan la administración pública y los órganos que ejercen el poder público. El derecho privado es ese conjunto de normas que rigen las relaciones entre las personas que no son de la administración pública, es decir, los ciudadanos civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, etc. Pero hagamos una breve referencia a lo que establece aquí nuestra página de internet. El derecho, para su mejor estudio y comprensión, se ha clasificado en dos grandes grupos: derecho subjetivo, que es el derecho de hacer y poseer y exigir algo, y el derecho objetivo, que es el que otorga los derechos. ¿Ok? A su vez, el primero se divide en derechos públicos, derecho subjetivo público, derechos políticos y derechos civiles, mientras que el segundo nos representa su división, lo que es el derecho público y el derecho privado, como hicimos mención ahorita. Como ya se explicó brevemente, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que un Estado en una sociedad rigen la conducta de las personas. Visto eso, vamos ahorita en la siguiente parte a analizar las fuentes del derecho, que es nuestro punto previo de inicio a lo que es la materia de doctrina y jurisprudencia. Para eso nos vamos a sustentar en un boletín mexicano de derecho comparado que hizo un artículo científico o un abstract referente a las fuentes del conocimiento de los jurídicos. En la siguiente parte, o ya de forma inmediata, vamos a contar con la asistente virtual que nos va a hacer la lectura de lo que es el resumen puntual de lo que son las fuentes del derecho para nuestra mejor comprensión. Así que sigamos adelante con este estudio.